conquistar el continente. No habrían visto crecer las espinas como el principado de Dimitri. Cuando los brotes han crecido y se han convertido en árboles gigantes. Ya es demasiado tarde. Era necesario suprimir el crecimiento mediante el pisoteo por adelantado. Y la ausencia de Román Dimitri era la oportunidad perfecta para atacar a Dimitri. Basado en una sola premisa. La invitación del Valhalla. Román Dimitri extendió sus pensamientos. Calculando una a una las opciones del oponente. Ideó una forma de contrarrestar la variable por adelantado. Alguien. Incluso se podría decir que no tiene sentido. Las hipótesis son solo hipótesis. Y se puede pensar que las cosas que no se han hecho han agotado su mente para nada. Todavía. Tenía que hacerlo. En la posición de asumir la responsabilidad de la vida de los que le siguen. Román Dimitri conocía el deber de los que están en el poder. Usted permanece en Dimitri. Y cuando Krounes ataca. Pagar el precio. Una orden firme. No pedí más. Si el cielo de Dimitri lo ordena. Desde entonces. Fue la ley y la verdad. Asterisco asterisco asterisco. Hace 10 minutos. Señal de OK con la mano, señal de OK con la mano. Flora abrió el mapa. Era un mapa que documentaba el interior de Dimitri. Y Flora dijo mientras miraba a la gente que se había reunido. Hace una semana. Seres misteriosos entraban con frecuencia en Dimitri. El punto de control, demostró que no había ningún problema en particular. Pero a raíz de averiguar a través del gremio de información. Había muchos seres de origen desconocido. Es decir, se dice que alguien se está infiltrando en Dimitri. Y ahora que Krounes ha lanzado un ataque abierto. Existe la posibilidad de que esos seres sean asesinos. Ya ha habido un caso. Los asesinos que se infiltraron en Dimitri intentaron asesinar. Pero fueron completamente destrozados por Román Dimitri. Era diferente entonces y ahora. En ausencia de Román Dimitri. Tuvo que resolver el problema él mismo. Hay 3 puntos que el enemigo atacará. El primero es un almacén de mercancías. Si incendiamos los almacenes donde guardamos los alimentos y otros suministros de guerra. No podremos evitar sentirnos agitados mientras avanzamos por Mercurio. La segunda es la puerta. El asedio es, en última instancia, una batalla para abrir las puertas rápidamente. Y los enemigos que atacan desde el interior seguro que causan problemas fatales. Por último, la resistencia. Independientemente de la victoria o la derrota en este asedio. Pueden conseguir un sólido historial con solo matar a personas importantes en el interior de la ciudad. La limpieza fue rápida. Como bibliotecario. Flora recordaba constantemente una situación como la de hoy. Con solo trozos de información y conocimiento en la cabeza. Era capaz de captar la situación actual. Mercurio es el dominio de los caballeros comandante Jonathan y Lord Felix Matap. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es bloquear las variables que suceden dentro del castillo. Debemos matar a todos los que pisen sin miedo. Dimitri mostró ojos fríos. En un tiempo. No podía matar a una hormiga. Hasta el día de hoy. No ha tenido piedad con los que ha identificado como enemigos. Se dictó una estrategia detallada. La gente asentía con la cabeza. Flora cogió el mapa y se levantó. Entonces vayamos a nuestros respectivos lugares. Asterisco asterisco asterisco. Primer punto. De camino al almacén. Había muchas casas donde vivía gente corriente. Las sombras impregnaban la oscuridad. Utilizando el callejón para avanzar con cautela hacia el almacén. Eso fue entonces. Cuando abrí la puerta de una casa para esconderme.
De repente oí una fuerte explosión. Tun. Bam bam. En el cielo. Se encendieron brillantes petardos. Por un momento. Las sombras sintieron que algo iba mal. Esto. La ubicación fue descubierta. Las sombras huyeron rápidamente e intentaron desaparecer en la oscuridad. Pero una serie de hordas aparecieron y les atacaron. ¿Dónde? Pac. Era Henderson. Henderson y MC Burney aparecieron con sus tropas. Y en cuanto los petardos confirmaron su ubicación, sometieron rápidamente a las sombras. El contraataque de las sombras no tenía sentido. Los soldados de Dimitri dominaban perfectamente cómo someter a las sombras. Por cierto, ¿qué era un petardo? Era una medida derivada de una orden anterior. Román Dimitri habló del papel que debía desempeñar la gente común cuando se producían batallas internas como los asesinatos. Las batallas de Dimitri no tienen nada que ver con la gente corriente. No les ordenó que luchen. ¿Y si hubiera una batalla en el centro de la ciudad? La gente corriente cierra la puerta con llave y coloca una trampa que explota con petardos cuando se abre la puerta. Es una especie de señal. Porque no hay razón para abrir la puerta a menos que sea un enemigo. Los soldados de Dimitri podrán ver la señal y localizar al enemigo de inmediato. Decenas de miles de montañas. La facción Mulans quería capturarlo. Sin embargo, la razón por la que fracasó cada vez fue por la gente común que vive debajo. Dejando atrás la rudeza del Monte Cien. Seguían la magia. No cooperó con la gente de la facción Murim. Y no eligió ningún medio y método para la victoria del mago. Las instrucciones de Román Dimitri fueron en un sentido similar. Si Dimitri y el pueblo eran una comunidad de destino, al menos quería que jugaran un papel mínimo. No es un papel enorme. Pero hizo la diferencia. La tierra de Dimitri era una ventaja para la casa. La gente que miraba a su alrededor desde la casa hacía estallar los petardos. Y la ubicación de la sombra solo podía ser descubierta rápidamente. Además, bloquear el camino de las sombras a lo largo del atajo. MC Burney. Su presencia brillaba. Era el instructor que una vez controló el centro de entrenamiento del sur. Y sabía cómo mover las tropas en la situación actual. La verdadera habilidad de un espadachín manco no estaba en su habilidad con la espada. Rápidamente controló las tropas y condujo a las sombras. Y Henderson y otras personas de la zona noreste captaron la geografía de Dimitri y atacaron el atajo. Habilidad para complementarse entre sí. Asigné deliberadamente a los dos. Las sombras que apuntaban al almacén estaban acorraladas. Y en un callejón sin salida. Las sombras eligieron una lucha mortal. Pero fue un desplante sin sentido. Por los soldados de Dimitri. Las sombras que apuntaban al primer punto fueron despejadas en un instante. Asterisco asterisco asterisco. Segundo punto. No había ninguna estrategia especial requerida. Bloquear a los enemigos de atacar las puertas. Para un propósito. Radwell Dimitri estaba dirigiendo sus fuerzas y vigilando el camino del enemigo. Este es Radwell Dimitri. Está en la lista. Mátalo y abre las puertas. Las sombras mostraron su voluntad. Viendo que todos se precipitaban al unísono. Radwell Dimitri sintió dolor en las esquinas de sus ojos. ¿Qué puedo hacer por Dimitri en el futuro? Cosas del pasado. Era un momento de agitación. Radwell Dimitri, que había estado luchando por el Cairo en primera línea. Entró en razón en algún momento y se encontró con que era el heredero del ducado de Dimitri. No codiciaba el lugar de Román Dimitri. Admite que depende enteramente de su hermano mayor.
pero el problema ha estado vagando durante un tiempo al perder el sentido de la vida. Ya no. No había necesidad de probar para Dimitri. Con Román Dimitri. La gente no quería nada a la fuerza de Radwell Dimitri. Era tiempo libre. Radwell Dimitri. Que había pensado mucho fuera del ojo público. Sabía lo que tenía que hacer en el futuro debido a la fricción entre Dimitri y Crownes. No me interesa el poder. Sin embargo, no quería que Dimitri se derrumbara. Mientras Dimitri seguía adelante. Pensé que tenía que hacer mi parte como línea de sangre de Dimitri. Era una cuestión sencilla. Es un descendiente de Dimitri Romano. A diferencia de los seres comunes. El solo hecho de ser pariente de sangre puede formar una relación de confianza. Román Dimitri dijo. ¿Qué hacer a continuación? En ausencia de mi hermano. Cumpliré con mis responsabilidades y deberes como Dimitri. Abandonó el parche en el ojo. Mostrando la cicatriz de sus ojos. Radwell Dimitri se enfrentó a la realidad. Muere. Quareun. Estruendo silencioso. Sombras que corren. Para ellos. Radwell Dimitri golpeó el suelo por igual. Asterisco asterisco asterisco. Durante la batalla en 2 puntos. Como predijo Flora Lawrence. Había seres que intentaban entrar en el castillo. Su número era grande. La mitad de las tropas que se habían infiltrado en Dimitri habían sido enviadas a los almacenes y las murallas. Y la otra mitad se dirigía hacia el interior de la ciudad. Su propósito era demasiado evidente. La victoria o la derrota de la guerra depende fuera de la ciudad interior. Pero la razón por la que se dirigen hacia la ciudad interior es por la existencia del duque Dimitri dentro de ella. Frente a mí. Las sombras entraron en tropel. No se atrevieron a ocultar sus cuerpos. Sino que revelaron sus atroces vidas. Abran el camino. Quareun. Un estruendo silencioso. Las auras surgieron de todos los lados. Como si la oscuridad se estuviera arrastrando. El solo hecho de observar los alrededores sombríos provocaba miedo. Por cierto. La expresión del ser que protegía la introspección era tranquila. Los soldados que se alineaban con él como punto de partida no mostraban signos de miedo ni siquiera después de comprobar las sombras. Crownes. Estás cruzando la línea. Es Achach. Sacó su espada. La gente pregunta. ¿Quién es el espadachín más fuerte de Dimitri aparte de Román Dimitri? Obviamente Chris. Los pasos que Chris ha mostrado hasta ahora han formado un muro que no puede ser superado excepto por Román Dimitri. Eso no significa que la existencia de Chris sea absoluta. La reputación del público va a la saga. Pero en los últimos años ha habido alguien que se ha forjado una reputación que rivaliza con la de Chris. Kevin. No. El hombre de la armadura plateada apuntó su espada a los enemigos. No podéis dar ni un paso desde aquí. Principado de Dimitri. El líder de los caballeros reales que lo custodian. Fernando reveló su presencia. C-249, La sombra de Dimitri, 3. Eran tiempos de agitación en el Cairo. Fernando se vio arrastrado por el cambio. Cuando visitó a Román Dimitri. Este miró a Fernando y le dijo. Lo que quiero está claro. Un hombre llamado Fernando quiere vivir para mí. Ese día. Fernando vio un rayo de luz. La gente ridiculizaba e insultaba a Fernando. Al que llamaban el top 30. Pero Román Dimitri reconocía su verdadera valía y hablaba del futuro. Tal vez era un hombre con mucha labia. Pero sí era un hombre que había experimentado. Decidió que valía la pena dedicar toda su vida a ello. Así que me dirigí a Dimitri. Y fue testigo de un nuevo mundo.
Era sorprendente que existiera una ciudad tan rica y vibrante en el lejano noreste. Pero lo más asombroso era la forma de entrenar a los soldados de Dimitri. Fernando ha tratado de adquirir diversos conocimientos para resolver sus problemas, incluso aportando una gran tecnología reconocida por un imperio como el Valhalla. Realmente no había un nivel lo suficientemente alto como para hacer un cambio tan dramático. Por cierto, las artes marciales de las que hablaba Román Dimitri eran diferentes. En el momento en que manejaba el maná de una forma nueva, Fernando sintió que su sentido común se desmoronaba. ¿Cómo es posible que exista una tecnología así? Estaba asombrado. Mientras tanto, pensaba que era bastante ineficiente al tratar con el maná. El maná que se extendía por todo el cuerpo no seguía perfectamente el control. Y también había mucho maná que se desprendía en el proceso de liberación del aura. Sin embargo, el método ineficaz era el camino correcto que todos debían seguir. Había que lamentar el método. Pero no era fácil negar el método que los espadachines del aura han practicado históricamente. Tales pensamientos, completamente aplastados. Fernando absorbe con temor los nuevos conocimientos. Y sigue las enseñanzas de Román Dimitri para compensar sus debilidades. Al principio fue difícil. Fernando, que había nacido con una vía estrecha de maná, tenía muchas limitaciones en la gestión del maná. Y mientras acumulaba maná en el Dangeon, su desarrollo era inevitablemente más lento que el de los demás. Aún así, Fernando no estaba decepcionado. Aunque le llamaran el top 30. Nunca dejó de lado la posibilidad de desarrollo. Así que la situación actual era lo suficientemente esperanzadora como para manejarla con una sonrisa. Sin embargo, fue muy sutil. Claramente, los resultados se estaban produciendo. Y mientras estaba en casa de Dimitri, Fernando se dedicó a entrenar lo suficiente como para que le llamaran loco. Finalmente, Kwong. El camino del maná se abrió. En el momento en que se abrió el nuevo camino del maná, Fernando entró en un reino completamente diferente. La gente decía: Fernando es una persona muy triste. Viendo que puede usar el aura de 4 estrellas a pesar de sus limitaciones físicas. Es imposible predecir cuánto habría crecido incluso si solo tuviera un nivel normal de talento. El apodo del guardián del top 30. Además del significado del límite del esfuerzo. También significa la grandeza de Fernando que llegó al lugar solo con esfuerzo. Él así resolvió sus propios problemas. El día que expresé mi gratitud a Román Dimitri. Román Dimitri hizo de Fernando su espada para proteger a la familia real Dimitri. Asterisco asterisco asterisco. Sin ninguna señal especial. Las sombras se precipitaron a la vez. Ante la ola negra que se precipitaba, Fernando levantó un aura. Detengan a los enemigos. Quareun. Retumbo rizado. El impulso era diferente al de antes. El aura que ardía ferozmente como si fuera a distorsionar la atmósfera se enfrentó a las sombras que corrían desde el frente. Las sombras atacaron a Fernando al mismo tiempo. Sus auras trabajaban juntas y mostraban una tremenda presencia. Pero en el momento en que Fernando y la espada se encontraron, sus auras se desgarraron a la vez. La escisión. El maná se dispersó. Cuando las desconcertadas sombras estaban a punto de retroceder, Fernando corrió hacia adelante y les cortó el cuerpo. Destello. Las sombras salpicaron de sangre roja oscura. Fernando no se detuvo ahí. Hizo estallar su aura y se adentró en un espacio lleno de sombras. Era una escena peligrosa. Las sombras atacaron desde todas las direcciones, apuntando a sus vidas.
pero la habilidad de Fernando con la espada impidió todos los ataques de los enemigos. No. Inmediatamente cortó al oponente que atacaba mientras bloqueaba. Puff. Era un ataque que la sombra no podía bloquear. Cuando escuché el estruendo de lo poderoso que era el poder explosivo del aura, mi cabeza ya había volado. Papá. Papá pat. Las sombras se extendieron en todas las direcciones. También decidieron que Fernando era más fuerte de lo que pensaban. Y algunos trataron de contenerlo proyectando una sombra. Mientras que otros intentaron escapar de Fernando y entrar en la fortaleza. En primer lugar, no era una lucha para matar a Fernando. Más que por Fernando. Matar a la persona de la lista era importante para las sombras. Momento. Kwong. Fernando pateó el suelo. La atadura se liberó de inmediato. Y una ola de maná rompió el equilibrio de las sombras. Y cuando se dieron cuenta de la situación. ¿Dónde? Un destello. Los cuellos de las sombras salieron volando. Fernando no permitía que las sombras pasaran junto a él. Y si mostraba una intención impura, lo perseguía y lo decapitaba. La presencia de Fernando se infló terriblemente. Un ser que antes se llamaba espadachín incoloro e inodoro conoció a un maestro llamado Román Dimitri y le puso alas en la espalda. En este momento, Fernando encontró el sentido de la vida. En una situación que demuestra claramente el significado de la existencia de la espada. Fernando no podía ser más feliz que esto. Cuando un espadachín usa una espada para una tarea significativa. El significado de la existencia viene de eso. Hasta ahora. No era más que un débil ser humano en el pantano porque no podía resolver los problemas con los que había nacido. Pero ahora es diferente. Si vivo para Román Dmitraisama, que me hizo lo que soy hoy, puedo existir como espadachín hasta el momento de mi muerte. ¿Qué alegría es esto? Sus propios esfuerzos. Propia habilidad con la espada. Tenía un significado importante. Un ser que había vagado durante no poco tiempo encontró su camino por un solo ser. Román Dimitri. Kwajik. Pisoteó las sombras. Más brutalmente. No puso la eyaculación en sus manos. Tanto que ni siquiera pudo mirar a Román Dimitri. Román Dimitri ni siquiera sabía que reconocía esta faceta de Fernando. Por lo tanto, se le otorgó el título de espada protectora de la familia real de Dimitri. Y a partir de entonces, Fernando mostró un color claro. No un incoloro e inodoro. Llamas intensas. La presencia de Fernando cubrió las sombras. El sorpresivo y perfecto plan del imperio de Crounes fue bloqueado uno a uno por los miembros de Dimitri. Finalmente. Espátula. Hasta la última sombra. Se tambaleó y cayó. Fernando. Como dijo. No permitió ni una sola sombra. 3 puntos. El resultado fue la aniquilación total de las sombras. Asterisco asterisco asterisco. Fuera del castillo. Místico mostró una expresión de sorpresa. A través del enlace. Se confirmó que las sombras que entraban en el castillo disminuían rápidamente. Incluso las sombras han fracasado. Más allá del asombro. Ahora era asombroso. No eran asesinos ordinarios. Sino sombras. Aunque fueran conscientes de su existencia. Habría sido difícil bloquearlos. Pero captaron con precisión el movimiento de las sombras y se ocuparon de ellas rápidamente. Dimitri tenía un cerebro inteligente. Además, estaba claro que los seres que podían manejar las sombras estaban en perfecta armonía entre sí y organizaban la situación interna. No era solo eso. Mientras miraba el muro de la fortaleza aún intacto, Suja se acercó y dijo con voz urgente.
Mística. Se ha emitido una alerta de emergencia en la zona noreste. Han salido refuerzos de los territorios pertenecientes al Ducado de Dimitri. Y el reino de El Cairo también está enviando rápidamente tropas a la frontera. Es solo cuestión de tiempo antes de que seas rodeado por los enemigos si te quedas así. 12 horas como mínimo. En ellas llegarán refuerzos de los enemigos. La respuesta de los señores de Dimitri fue inconsistente. Cuando se enteraron de que Dimitri había sido atacado, sin dudarlo, formaron refuerzos y los enviaron de inmediato. Era parte de la construcción de la confianza entre ellos. Por mucho que pertenecieran al ducado de Dimitri, no habrían reaccionado con tanta rapidez si no sirvieran verdaderamente a Dimitri. Sin embargo, los aristócratas del noreste enviaron sus tropas como si hubieran esperado. Además, incluso el reino de El Cairo reaccionó. Hace solo unos años, Dimitri era solo una familia de varones. Pero ahora se ha elevado a la cima. Con la confianza de todos. Dimitri. Cuanto más sabes, más peligrosos son. Además, el juicio de Croúnes fue correcto. No solo reaccionó sensiblemente a algo como Dimitri, sino que tuvo que cortar las yemas cuando se llamó algo así. Croúnes y Valhalla. Antes del desarrollo, había un punto de partida. Sabiendo que dejar a Dimitri como está sería indudablemente peligroso. El Imperio Croúnes tomó una decisión. Un ser que dio órdenes a Mystic. Dijo. Es una lucha donde el fracaso no está permitido. Incluso sin Román Dimitri. Tenemos que hacer todo lo posible para derribar a Dimitri. Si una fuerza es suficiente para el combate contra Dimitri, invertiremos 10 fuerzas para esta operación. Y cortaremos completamente cualquier contingencia. Era una bestia. Una verdadera bestia que hace todo lo posible para comer incluso un solo conejo. La orden fue retirada. El ejército de Croúnes, liderado por Mystic, era solo un poder de 10-3. Y las sombras eran iguales a 3. Mystic miró la pared del castillo de Dimitri con una expresión que no perdía la compostura. Operación bilateral. Al principio, era solo una guerra preliminar para ocultar su verdadero propósito. Asterisco asterisco asterisco. El palacio de Dimitri. Allí estaba a salvo. Dado que la fortaleza no había sido violada. Estaba seguro de que todos estaban a salvo hasta el espacio donde se encontraba el duque Dimitri. Pero ahora, se desarrolló una escena diferente a la esperada. Pac. Quajik. El soldado de Dimitri se estrelló contra la pared. Intentaba encontrar al enemigo y enviar una señal. Pero antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado por la fuerza abrumadora. Malos bastardos. Seres empapados de oscuridad. Un hombre con una forma similar a la de una sombra revoloteaba. El resultado que Croúnes quería conseguir con esta guerra era claro. Esperaba que mostrara el fin de los que se oponían al imperio de Croúnes. Para ello, el método consistía en derrocar a Dimitri y pisotearlo. O matar al duque de Dimitri. El rey al que servían. Para el propósito. Salió una sombra llamada Sven. Aunque los espadachines de Aura a veces bloquean el camino, nunca han podido detener el ataque de Sven. Estruendo rizado. Aura explosiva. Era el poder de 6 estrellas. Entre las sombras. Sven era un ser con un poder abrumador. Las 3 sombras de las que se habla. Si la entidad que envía el poder físico es una sombra normal. Las que utilizan un poder especial se llaman los demonios del abismo en Croúnes. Y Sven también es uno de los seres llamados demonio del abismo. Pero la gente del continente lo expresó como una de las 3 sombras.
De los hornos de explosión. Hay dos tipos de sombras. Especiales o no especiales. Sven caminó por el amplio pasillo. Había ruido de la batalla en el exterior. Si el duque Dimitri existe al final de esta. ¿Hasta dónde caminó? Se mantuvo erguido. Dejó de caminar. Sven miró el rostro del hombre que estaba frente a él desde la distancia de la enorme puerta. Joven pero con una cara salvaje como un gato montés. He oído que hay una persona bajo Román Dimitri. Un ser que irradia locura con sus ojos venenosos. Quizás se llame Kevin. Es Achach. Hombre. Kevin se levantó. Durante la guerra total. Kevin no se movió ni un solo paso de este lugar. Sven sonrió ampliamente. Me siento muy bien. Una oportunidad de lidiar con el objetivo de matar y con Dimitri Duque al mismo tiempo. Te mataré aquí mismo. Quareun. Silencioso estruendo. Sven levantó un aura. Aura alcanzando 6 estrellas. Es decir, excepto para Román Dimitri. Era una fuerza poderosa que no podía ser detenida por ningún espadachín de Dimitri. La sombra de Dimitri, 4. El día que fui a visitar a Román Dimitri. Un ser en el que puedo confiar tiene que permanecer en Dimitri. Kevin. Decidí que eras la persona adecuada para ello. Solo en caso de que el enemigo tenga algún tipo de plan. En el campo de batalla sin mí. La persona que producirá los mejores resultados eres tú. Kevin. Ante los comentarios de Román Dimitri. Que confiaba en él. Kevin renunció a ir al Valhalla y se quedó en la finca de Dimitri. A partir de entonces. Estaba en problemas. Si la suposición es que el imperio de Crounes podría atacar directamente a Dimitri. ¿Qué tipo de peor debe prevenir para Román Dimitri? Puede hacer fuerza con Mercurio en la pared. O puede defender su resistencia como Fernando. Después de pensar un rato, Kevin llegó a una conclusión. Mercurio es un área en la que la gente que se especializa en ella. Como Félix. Decide ganar o perder. La peor situación que tengo que evitar con mis propias fuerzas es que el duque Dimitri muera en medio de la guerra. Dimitri se ha convertido en un país. No en un territorio. El linaje real es un factor importante en cualquier situación. Y como Crounes. Hay una alta probabilidad de que el asesinato del duque Dimitri sea la máxima prioridad. Trabajo que puedes hacer. Lo que tenía que hacer era lo correcto. Kevin tomó sus propias decisiones. Y ha estado vigilando la habitación del duque Dimitri desde el día en que Román Dimitri se fue. El sol se pone. El sol sale. A pesar del paso de una rutina diaria de la que la gente común se quejaría de aburrimiento. Kevin no se fue frente a la habitación del duque Dimitri. La comida y los fenómenos fisiológicos también se resolvían en los alrededores. Algunas personas miraban a Kevin y le preguntaban si era necesario hacer eso. Pero para Kevin. No quería que apareciera ni un solo segundo de lagunas. Y hoy. Den den den. Se oyó el sonido de la invasión del enemigo. La guerra comenzó en el exterior. Y los caballeros reales como Fernando se equiparon y armaron afanosamente para evitar la invasión de los enemigos desde el interior. Era una situación confusa. A pesar de la presencia de sombras que atacaban los muros del castillo e invadían el interior. Kevin se preparó para un caso evento imprevisto. Independientemente de la situación en el exterior. Era lo que se esperaba. Lejos. Un misterioso ente ha llegado. Acercándose lentamente desde el final del pasillo. Encontró a Kevin y sonrió con una expresión divertida en su rostro. Joven pero con cara de gato salvaje. He oído que hay una persona bajo Román Dimitri. Un ser que irradia locura con sus ojos venenosos.
Quizás se llame Kevin. En esa mirada. Kevin lo supo instintivamente. Es un oponente al que no puedo vencer. No es tan difícil como un hombre fuerte que no puede ser derrotado por ningún medio. En los tiempos de Musig, que no sabía nada de esgrima, no podía reconocer adecuadamente la diferencia de habilidad entre él y su oponente. Pero ahora sabía lo poderoso que era el oponente que tenía delante. Sentía que los pelos de todo el cuerpo se erizaban sensiblemente con solo mirarlos. En el momento en que intercambió un taller con su oponente, recordó que su propia cabeza salió volando. Pero Kevin se levantó de su asiento con una cara feroz y levantó su espada. No puede escapar. Porque Román Dimitri confía en él. Hasta que él regresara. Nadie con intenciones impuras podría pasar por este lugar. Envió una señal mágica. Esta señal será enviada a Fernando para informarle de la situación aquí. 5 minutos a partir de ahora. Solo asegurando al menos esa cantidad de tiempo podremos proteger la seguridad del duque Dmitraisama. Estrechamente. Agarró la espada. No dijo nada. El oponente miró hacia Kevin y levantó un aura. Se siente muy bien. Una oportunidad para lidiar con el objetivo de matar y Dimitri Duque al mismo tiempo te mataré aquí mismo. Quareun. Un estruendo silencioso. Ese momento. Flash. Vaina. Kevin sintió un dolor ardiente en las proximidades de su cuello. Asterisco asterisco asterisco. Fue rápido. Aunque pensaba que sería más rápido. Fue más rápido de lo que imaginaba. Flash. Vaina. La sangre brotó de su cuello. Fue una breve diferencia. Mientras el ego de su cabeza gritaba para evitarlo. Kevin inclinó instintivamente la cabeza. Aunque no podía verlo ni sentirlo. Por suerte. No tenía el pelo cortado. Un dolor abrasador surgió del corte poco profundo. Y Sven lo miró y mostró una expresión de buena preparación. Daño. Tu oponente tiene como mucho 3 estrellas. Era un ataque que no se podía evitar en sentido común. Era genial solo para reaccionar. Pero Sven no creía que una sola esquiva afectara a la multitud. Sí. Déjame divertirme. Ve hasta el final. Quareun. Quareun. Sven corrió. Un momento fugaz. De repente. Sven apareció frente a él. Y Kevin levantó un aura e intentó bloquear el acercamiento de Sven. Sin embargo. Esta vez. El instinto advirtió que debía evitar el enfrentamiento frontal. Kevin cambió rápidamente la dirección de su espada. Y hasta el más mínimo aura del aura ardiente de Sven y la suya propia se tocaron. Causando un gran choque. Kwong. El cuerpo fue empujado. Parte del aura se rompió. Y pareció perder su poder por un momento. No hay competencia en absoluto. Aura de 6 estrellas. Era una fuerza abrumadora. Kevin ha estado trabajando duro para hacerse más fuerte. Y con la ayuda de Félix. Realizó el entrenamiento del círculo mágico. Mostrando tremendos resultados al entrar en el estado de 3 estrellas. Era un ritmo de crecimiento asombroso. No importaba que Dimitri Romano tuviera un fondo. El gusano. Que no tenía ningún conocimiento de la esgrima. Logró un rápido crecimiento en un corto periodo de tiempo. Sin embargo. Era un desvarío sin sentido. Los cristales obtenidos por el duro trabajo de Kevin mostraban una debilidad que no era ni siquiera una estrella frente al aura de Sven. No hay posibilidad de un enfrentamiento cara a cara. Vaina. Tap. Cayó rápidamente. El ataque fluyó tanto como fue posible al ataque continuo.
y los sentidos de todo el cuerpo se revivieron sensiblemente y captaron el ataque de Sven. El momento en que un ataque es captado por los sentidos. Antes de que pudiera reaccionar, Kevin sintió que una poderosa descarga le golpeaba. Si el sexto sentido, que no podía ser explicado por el sentido común, no hubiera mostrado la dirección del ataque de Sven, se habría producido una situación en la que todo su cuerpo habría sido desgarrado por el aura intensamente ardiente. Fue espeluznante. Lejos de enfrentarse al enemigo, el mero hecho de reaccionar al ataque era una situación desalentadora. Seguro. El ataque pasó. Kevin descartó por completo una colisión con el enemigo. Y en cuanto evitó el ataque, cortó rápidamente los huecos que el oponente había dejado al descubierto. La reacción del oponente fue rápida. Cuando intentó contraatacar recuperando la espada antes de que llegara el ataque, Kevin se vio obligado a esquivar antes de que pudiera lograr sus intenciones. Sentía que estaba en el filo de la navaja. Si no hubiera entrenado contra Román Dimitri mientras tanto, Kevin podría haber muerto con el primer golpe. Su garganta fue volada. La boca estaba seca. Un ataque. Uno a la vez. Sabía que nunca podría ganar. Sin embargo, a pesar de saber la verdad, Kevin no se echó atrás. Ahora. Vaina. El ataque sopló. Y entonces se clavó en los brazos de su oponente. Para el oponente que pensaba que evitaría un enfrentamiento frontal, un avance drástico fue una decisión que creó una variable. Esta vez, la reacción de Sven fue rápida. Aunque Kevin sabía que la espada recuperada le estaba atacando, no dio un paso atrás, sino que aumentó la velocidad de su ataque. Un estruendo silencioso. Arriesgó su vida. En primer lugar, sin siquiera intentar detener el ataque del enemigo, apuntó al cuello del oponente dejando que el ataque fluyera en una brecha intermitente. El estruendo. El estruendo. El aura explotó. Román Dimitri dijo que, aunque la distinción de géneros determina el poder de un aura, el hecho de que un género sea alto no significa necesariamente la victoria. Creía demostrarlo con acciones pasadas. En el momento en que su ataque funcionó, pensó que incluso un espadachín de aura de 6 estrellas no tendría más remedio que salir volando. Por cierto, es como. Sven se rió. Y entonces. Quajik. Genial. Kevin fue lanzado al suelo. Al mismo tiempo que mi mente volaba por los aires. Mi aura se rompió por completo y mis brazos se desgarraron. Ni siquiera sabía cómo contraatacar correctamente. Kevin tocó el suelo y se levantó apresuradamente. Pero Sven le miró con cara relajada y no se atrevió a aprovechar esta oportunidad. Goteo. Goteo. La sangre goteaba de su antebrazo. En el brazo que había sido mutilado. La sensación se desvanecía poco a poco. Si este es el final, tendré que morir. Terminó. El partido con Sven mostraba una brecha que nunca podría reducirse. Kevin reprimió el dolor. Sabiendo lo temeraria que es esta pelea. Y sabiendo que si esto sigue así, no tendrá más remedio que morir. No podría escapar. Cuando pienso en Román Dimitri, la gracia que recibí de él me hizo imposible bajar los brazos temblorosos. Más bien, moriría. Si no cumplía sus órdenes. No tenía intención de ver a su amo con vida. Quareun. Ruido de la vida. Sven huye. Ese momento. La mente de Kevin vagaba por algún lugar de su cabeza. Asterisco asterisco asterisco. Los Yous en mi cabeza estaban hablando. Nunca puedes ganar. Huye.
Este es un combate imposible. Por primera vez después de aprender las artes marciales del caballo ligero, mostraron su debilidad. Kevin siempre lo seguía. Los chicos de la nada necesitaban su ayuda para prosperar en el campo de batalla. Y asimilaban sus mentes para los resultados mientras estaban empapados de locura. Pero esta vez, no podía seguirlos. Aunque su terquedad le llevara directamente a la muerte. Había áreas en la vida de Kevin que nunca podría comprometer. El primer día que vi a Román Dimitri, Kevin recibió la esperanza de la vida. Acabó viviendo en el gueto. Y sus padres y su hermano pequeño aprendieron lo hermosa que es la vida humana. Y Román Dimitri le pidió: quiero usarte como mi espada. Sin embargo, el uso de una persona no está determinado por la voluntad de los demás. Así que, a partir de ahora, te diré 3 formas para que puedas elegir por ti mismo. La primera es servir como siervo como Hans. La segunda es cómo llegar a ser normalmente fuerte. La tercera es arriesgar su vida. Al cortarse el brazo, Kevin reflexionaba constantemente sobre su vida en los barrios bajos. Cuando lo pienso ahora, la sensación en aquel momento era que no quería perder la oportunidad que tenía por primera vez en mi vida. Aparte de mi lealtad ciega a Román Dimitri. La barriada no es un mundo que signifique simplemente pobreza. En un mundo donde no se permiten las oportunidades. Román Dimitri era una oportunidad única en la vida. Brazo cortado. Cuando miró al cielo con el rostro pálido, Román Dimitri se miró a sí mismo como el sol brillante. A partir de ahora, vivirás como una sola espada que me sustituirá. Ese día, Kevin encontró el sentido de la vida. El chico, que se preocupaba por su sustento cada día mientras se movía por los barrios bajos. Se dio cuenta ese día por primera vez de que alguien podía hacer que su vida mereciera la pena. Por eso, sus sentimientos por Román Dimitri eran excesivamente fanáticos. Habiendo vivido una vida de carencias, nunca pudo perder su primer sentimiento de satisfacción. Habría sido desde entonces. Por Román Dimitri. Él creía que la muerte también alegraría su vida. La vida de un chico ordinario del gueto no habría sido nada extraña si hubiera muerto el día que conoció a Colmillo de Sangre. Si haces esto, mueres. Incluso si mueres, no puedes huir. Déjalo en nuestras manos. Ayudaremos. Mi mente se rompió. A medida que los Yoú se asimilan con Kevin, comienzan a producirse cambios drásticos en su interior. Y Kevin. Acepté con gusto ese cambio. Asterisco asterisco asterisco. Los cambios internos no tenían nada que ver con la realidad. Al ver la mirada inconsciente de Kevin, Sven trató de poner fin a esta pelea, que se había vuelto muy aburrida. Por cierto. Kwong. Un estruendo silencioso. No había sensación en la mano. Esta vez el ataque tenía la clara intención de matar. Pero el suelo se rompió en el aura y no se oyó el grito pretendido. Evita esto. ¿Qué demonios eres? Admirado. Todavía joven. Era increíble que Kevin pudiera aguantar así. Cuando su mirada se detuvo. Kevin, que había evitado el ataque, miraba a Sven con una fuerza extraña. El brillo de la luz. Tenía 3 niveles de dominio. El primero es la asimilación. Es un proceso de aceptación del poder. El segundo es la invasión. El poder de las artes marciales es el proceso de dominar el cuerpo. Por último, el control. Cuando la locura de su cabeza está en sus manos como una lluvia. La magia del mago puede expresar perfectamente su poder. En este momento,
Kevin ha entrado en la etapa de la invasión. Al perder su ingenio, se convirtió en un loco que no podía hacer juicios normales como lo es ahora cuando expresa las artes marciales. Estaba en un estado peligroso. Un loco no puede controlarse a sí mismo. Todas las órdenes y juicios situacionales de Román Dimitri se excluyen de la mente. Y solo se sigue un único instinto profundamente arraigado. Si es la voluntad de la muerte. Debido a que matan indiscriminadamente a las personas que tienen a la vista. La gente llama locos a los que dominan las artes marciales del diablo. A cambio de obtener un fuerte poder en poco tiempo. Las artes marciales del demonio eran una fuerza tan peligrosa que se tragaba a los débiles en un instante. El único deseo que el instinto desea. Kevin miró a Sven con la sangre goteando de su brazo y sus ojos brillaron con intención asesina. Este lugar no se puede pasar. Kevin. Lo que quiere. Ni la supervivencia ni la victoria. Fue para cumplir las órdenes de Román Dimitri. C251, sombra sobre Dimitri, 5. La conciencia se expandió. Sven estaba presente a una distancia de 1 metro y la sensación de captar cómo se comportaba penetraba en la situación circundante con más detalle. La respiración que Sven exhalaba. Los finos movimientos musculares y las diversas informaciones que se podían captar le recordaban una opción muy probable en su cabeza. Como ahora mismo. Seguro. Un estruendo silencioso. El pelo se agitó en el viento. El ataque de Sven pasó volando en cuestión de segundos. Y las miradas de Sven y Kevin se entrelazaron en el aire. Momento. Un destello. La espada partió el espacio. Ante la sorpresa y el rápido ataque de Kevin. Sven tampoco retrocedió y levantó un aura. El choque de espadas es claramente una lucha contra Kevin. Justo antes de que colisionen. Kevin se gira y golpea el suelo. Golpea. Desde el frente hacia la izquierda. Los ojos de Sven lo siguieron. Pero cuando miró realmente hacia la izquierda. Kevin había desaparecido hacia la derecha como un fantasma. Un estruendo silencioso. El truco de la polaridad. Era la magia de la luz. Era un movimiento rápido que podía deslumbrar a los ojos del adversario. Y Kevin no pasó por alto la brecha momentánea que Sven reveló. La pierna de Sven recibió un corte superficial. Ese era el mejor ataque que Kevin podía intentar. Y a cambio de estar a tiro de golpear directamente a Sven. Un aura de rayo cayó sobre la cabeza de Kevin. Kwong. Un estruendo silencioso. Kevin se ha ido. Nunca lo enfrentó de frente. Aunque entrara en la fase de invasión. Su instinto le decía constantemente que el ataque de Sven era inaccesible. Cara. Adelante. Era de un solo corazón. En cuanto el yo que se había apoderado de su cabeza emitía un pitido de advertencia. Kevin giraba invariablemente la cabeza para esquivar el ataque de Sven. Sentía como si toda la piel fuera desgarrada por las olas del aura que se precipitaban. Sven siguió y atacó con un ataque encadenado. Pero en ningún caso la mirada de Kevin se apartó del oponente. Es un combate desfavorable. Incluso si golpeas 100 veces. Morirás de un solo golpe. El ardiente sentido de Kevin no permitió una sola respuesta frontal en la enredada situación. Impresionante. Exclamó Sven felizmente. La ausencia de Román Dimitri. En un lugar donde los factores de riesgo que crean variables han desaparecido. Está convencido de que no hay fiscal que pueda detenerlo. Sin embargo, no podía dejar de admirar lo que mostraba el espadachín del aura de 3 estrellas. Es una forma de evitar un enfrentamiento frontal porque está abrumadoramente por detrás en el enfrentamiento del aura. Desde el principio hasta ahora. Ya hemos intercambiado una docena de talleres de consenso.
pero Kevin estaba de alguna manera arrastrando el tiempo mientras excluía completamente el choque de auras. Era como un animal. Movimiento instintivo. No hay un sistema fijo. Y responde severamente cambiando inmediatamente según su ataque. Alto horno. Convencido. De que Dimitri no puede quedar vivo. Esta tierra. Este país. Son criaturas peligrosas. En un mundo que todavía era un país pequeño. Había demasiada gente con talento como Kevin. Nunca es una coincidencia. Al igual que las figuras históricas que fundaron el imperio. Estaba claro que Román Dimitri tenía talento para descubrir él. El tiempo pasa. Dimitri crecerá rápidamente. Si no lo pisoteaba ahora. No sabía lo que me pasaría dentro de un año. Fue un momento divertido. Rumor rizado. Expansión de poder. La oscuridad explotó. El poder mágico de Sven se apoderó de los alrededores. Y mostró un poder y una velocidad completamente diferentes a los de antes. Wow. 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 Sven golpeó el espacio y entró. Aunque Kevin reconoció claramente la presencia del enemigo y reaccionó. No pudo evitar la sensación de que la espada de Sven apareció de repente y le cortó la piel. El maná se elevó rápidamente. Mientras el maná que protegía el cuerpo bloqueaba de alguna manera el daño del ataque. Kevin apuñaló el punto vital del oponente en la dirección opuesta. Fue exagerado. Incluso en esta situación. Kevin estaba apuntando a las lagunas como una bestia. Pero en primer lugar. Este partido no era un oponente. 6 estrellas y 3 estrellas. No es solo una doble diferencia. La gran diferencia de estatus era. De hecho. Una gran cosa para haber soportado hasta ahora. Kwong. Wow. 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 Se produjo un choque. Cuando los ataques de unos y otros chocaron violentamente. El aura de Kevin se desvaneció rápidamente y la sangre fluyó de su boca. Estaba completamente destrozado. Incluso con la etapa de invasión. El tiempo que se podía ganar era de solo unos minutos. Incluso en una situación desesperada. Kevin no perdió su único deseo de detener a su oponente. Era una locura. El deseo de lograr el propósito de alguna manera. Incluso en una situación en la que la vida ardía. Intercambió un taller hasta el final. Flash. La sangre salpicó. La espada de Sven. Que había conducido al oponente. Finalmente cortó el pecho de Kevin. La carne fue desgarrada. Un terrible dolor surgió en su pecho. Que era claramente visible. Pero Kevin lo miró y sonrió. Sven dijo. Sí. Tú ganas. Eso fue entonces. Sven levantó inmediatamente su espada y bloqueó el costado. Kwong. Un estruendo silencioso. Sven se hizo a un lado. Cuando volví la mirada para comprobarlo. Vi la figura de Fernando que elevaba el aura al extremo. Asterisco asterisco asterisco. Fernando era solo el principio. A su llegada. Figuras como Henderson y MC Burney aparecieron una tras otra en la escena. Kevin. Fernando miró al oponente de Kevin. Kevin estaba tirado en el suelo como un cadáver. La sangre que emanaba de él formaba un charco. Demostrando que apenas le quedaba vida oculta para exhalar. No sabía si podría morir así. Contra el fiscal del aura de 6 estrellas. Kevin consiguió sobrevivir durante 5 minutos. Pero Fernando sintió pena por él. Tonto. En realidad. El duque Dimitri no existía aquí en primer lugar. En cuanto empezó el ataque de clones. Evacuó al espacio secreto.
Pero Kevin se quedó aquí a propósito. Así fue. Si el mismo poder que él no protegía la habitación del duque Dimitri. Notaría la ausencia de este y pensaría que las sombras podrían perseguirlo. Era una existencia insensata. Un compromiso razonable podría haberle abierto el camino. Pero Kevin arriesgó su vida para no poder pasar ni un solo paso. De cerca. Agarró con fuerza la espada. Fernando desconfiaba de Sven y se lo comunicó a sus compañeros a su alrededor. El oponente es un espadachín de 6 estrellas. A partir de ahora. Atacaré con todas mis fuerzas. No importa quién llegue primero. Quareun. Silencioso estruendo. Los espadachines de Dimitri. Incluyendo a Fernando. Se precipitaron hacia Sven al mismo tiempo. Asterisco asterisco asterisco. Fernando tomó la delantera. Al menos era el único de Dimitri que podía intercambiar aunque fuera un poco el taller con Sven. Kwong. Rumor rizado. Encontrado en la parte delantera. Fernando tuvo un sobresalto que pareció alterar su estómago. Pero empujó a su oponente elevando su aura a la polaridad. Incluso antes de recibir las enseñanzas de Román Dimitri. Había despertado el aura de 4 estrellas. Su aura. Que se desarrolló rápidamente mientras dominaba las artes marciales. No se desvanecía fácilmente ni siquiera contra el aura de 6 estrellas. Eso fue entonces. Mientras Fernando presionaba el frente. Los espadachines de Dimitri se abalanzaron desde todas las direcciones. Seguro. Kwong. Era Henderson. En el momento perfecto para el ataque de Fernando. Henderson apuntó a la cabeza de Sven y bajó su espada. Cuando Henderson rebotó en un rápido contraataque. Esta vez MC Burney se clavó en el espacio y apuntó a un punto vital. Al mismo tiempo. Le siguieron otros fiscales. Tenazas naturales como el agua que fluye. Los espadachines de Dimitri fueron entrenados en varias técnicas en el entrenamiento con Román Dimitri. Bastardos molestos. Un estruendo silencioso. Sven hizo estallar un aura. Derrotando a los enemigos que se acercaban solo con el pulso del aura. Corrió hacia adelante e intentó un poderoso golpe hacia Fernando. Era un aura de tremendo poder que distorsionaba la atmósfera. Todos sabían que era imparable. Fernando dio los pasos rápidamente. Girando para evitarlo justo antes del choque. Cañón de fuego. Kwong. Un estruendo de gorgoritos. Era Nox. Si Félix estaba en la pared. Nox apareció aquí y formó el equilibrio de las pinzas. Incluso como Sven. No había nada que pudiera hacer contra las llamas de las llamas fuertes. La habilidad de la sombra no funcionó en absoluto. Y las llamas que estaban a punto de devorar el cuerpo se apresuraron a levantar un aura para proteger el cuerpo. Al mismo tiempo. Los fiscales como Fernando atacaron. Bajo un entrenamiento constante. Han aprendido a lidiar con hombres fuertes como Sven. Un estruendo rizado. Fernando presiona desde el frente. Wow. 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 Otros fiscales de todas las direcciones atacaron los puntos vitales. Era un taller sin sentido. Si Sven bloqueaba por el frente. Era por ambos lados. Si bloqueaba por ambos lados. Era por el frente y por la espalda. Y si intentaba contraatacar bloqueando a ambos. La magia de Nox vendría a arruinar todo. A medida que pasaba el tiempo. Sven se alejaba. Los 5 minutos que Kevin había conseguido parecían llevarle a la muerte. Sin embargo. De todos modos. Tengo que matarlos a todos. Sven sigue allí. El poder no fue revelado. Los demonios del abismo tienen diferentes poderes. Cuanto más tiempo lleven viviendo como demonios.
más ganarán un poder que no está permitido en este mundo. Y es diferente al del señor Fénix al que se enfrentó Román Dimitri. Sven y Mystic. Los seres de esta misión han vivido todos en el abismo del abismo durante cientos de años. La aparición que mostró Kevin fue solo un milagro momentáneo. Y la opción de derrotar a Sven en primer lugar era realmente imposible. Kwong pisó el suelo. Los alrededores temblaron como si se hubiera producido un terremoto. Y la magia de la oscuridad se extendió y envolvió a los seres de alrededor. La esclavitud oscura. El poder de Sven se expandió. Al mismo tiempo, escarbando en el espacio, blandió su espada hacia Fernando. En primer lugar, este tipo, Fernando, era el centro de la colaboración. En el momento en que se ocuparan de él, estaba claro que los espadachines de Dimitri se desmoronarían. El rostro distorsionado de Fernando presintió la muerte. Asterisco asterisco asterisco. Serie de situaciones. Los ojos de Henderson se abrieron de par en par. Sabía que si Fernando moría, sería difícil derrotar a Sven. Si este es el caso, se acabó. De repente, inmerso en los recuerdos del pasado, Henderson, que era originalmente de un plebeyo ordinario, se enamoró de la apariencia de Román Dimitri y eligió el camino de un fiscal que no tenía nada que ver con él. La última vez, Henderson dio un salto adelante. Desempeñó su propio papel en el campo de batalla y demostró su existencia derrotando a sus oponentes en la posición de representante de Román Dimitri. Pero eso no significaba que no me tomara en serio. Todos los que siguieron a Román Dimitri dieron grandes pasos. Y él mismo no estuvo lejos de esa categoría. Lo justo. Tanto esfuerzo. Tan desarrollado. La gente de su entorno que se desarrolló hasta el punto de no poder ser tocada. Les dijo que sus talentos no eran más que criminales. Chris fue llamado el destello de Dimitri. Y se convirtió en el mejor espadachín de Dimitri aparte de Román Dimitri. De hecho, el crecimiento de Chris es un resultado natural. Dado que el ser que fue evaluado inicialmente como un genio de Dimitri fue enseñado por Román Dimitri. No tuvo más remedio que lograr un tremendo crecimiento con alas en la espalda. Pero ¿qué pasa con los demás? Ellos también eran especiales. Kevin fue solo un niño pequeño durante mucho tiempo. Pero dio un salto en su desarrollo que rivalizó con el de Chris. Y Fernando mostró un crecimiento explosivo en cuanto siguió a Román Dimitri. Eso no significaba que Henderson fuera especial en otras áreas. Mientras que Volkan y Puki tenían varias experiencias como mercenarios de guerra. MC Burney solo era un espadachín manco. Pero tenía la capacidad de liderar el campo de batalla. Una vez perdido en sus pensamientos. Aunque se ha hecho más fuerte a su manera. ¿Qué significa su existencia en el grupo que sigue a Dimitri? Cuando cada uno desarrolla sus propios talentos. Henderson estaba en el medio. Era un talento mediocre. Así que llegué a una conclusión. Realmente sí. Si hay un riesgo inaceptable. Tengo que hacer lo que pueda. Para que otros puedan hacer su parte. Incluso si es una habilidad ordinaria. Un trabajo que incluso una persona como yo puede realizar. Siempre guardé la conclusión de ese día en mi corazón. ¿Para qué? No dudó. Henderson hizo estallar un aura y saltó con todas sus fuerzas. Quajik. El aura está rota. Con un gran susto. Los ojos de Henderson se abrieron de par en par y miró a Sven. Sven con una expresión de sorpresa. En el caso de un ataque dirigido a la vida de Fernando. No esperaba que hubiera alguien que saltara a la muerte en su lugar. Me han arrancado el pecho. Henderson distorsionó su expresión de dolor.
pero levantó un aura para contrarrestar en lo posible el poder de su oponente. Ese momento. Gracias. Fernando. Al pasar junto a Henderson, hizo estallar un aura hacia Sven.